¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el horario que te encuentres viendo este video, el día de hoy, chicos, vamos a ver lo que es un tema diferente. Me presento nuevamente, soy el profesor Saúl López. Y bueno, ya en un anterior video, si no lo has visto, te invito a que puedas verlo. Ahí he comentado un poco acerca de los hermanos Ayer, pero a través de una manera lingüística, ¿no? De cómo nosotros estamos relacionando a través de informes del lingüista Rodolfo Cerrón Palomino el nombre de los hermanos Ayar, algunos lugares, que no es quechua netamente, ¿no? Sino también que en este caso es Puquina. Y ahí también en ese video te revelo cuál es el verdadero significado de la palabra Cusco, ¿no? Ahí te invito a que puedas verlo. Pero en este caso, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es un video diferente, igual, hablando un poco acerca de la historia del Perú. Algo resumido, algo breve, para que puedas tú captar la idea. En este caso vamos a estar hablando acerca de los incas, pero vamos a darle lo que es un enfoque diferente. Normalmente lo que nos enseñan en el colegio se basan a través de las leyendas, de los mitos, ¿no? Que en este caso se han transmitido de manera oral o a través de las crónicas de Inca Garcilaso de la Vega con las historias de Manco Cápac y los hermanos Saya, ¿no? Pero ahora lo que vamos a tratar de ver es un enfoque ya actual, ¿no? A través de los últimos estudios que se ha ido realizando en el Perú. Y vamos a darle, por así decirlo, un verdadero enfoque al tema de los que son la historia de los incas. Bueno, comencemos. Cuando nosotros hablamos acerca de la historia de los incas, como ya te comenté, se nos vienen dos historias a la mente, o dos leyendas, la historia de Manco Cápac y de Mamagoyo, o la historia de los hermanos Ayar. Pero, ¿alguna vez tú te has puesto a pensar por qué hay dos historias diferentes? ¿No? En una, Manco Cápac y Mama Oyo salen del lago Titicaca, ¿no? Siendo hijos del sol, igual con un báculo de oro en donde lo claven, iba a ser la nueva ciudad, ¿no? Aprobada por el dios Inti. Y de los hermanos Ayar, no es otra historia, ellos no salen de, de ningún lago, más bien salen de un cerro, y de igual manera tienen la misma misión, ¿no? En este caso es ir con la vara, con el báculo de oro, clavarlo en un lugar fértil donde será la nueva ciudad. ¿Qué tienen en común ambos? Que en ambos aparece el personaje principal, ¿no? Manco Cápac. En los hermanos Ayar, como Ayar Manco, que luego pasa a tener el nombre de Manco Cápac, y bueno, en el otro de Manco Cápac, ¿no? Y también en ambos está en su esposa hermana, en este caso que es Magmaoyuk. Pero dando lo que es un enfoque más actualizado, ¿no? Al de nosotros podríamos, a pleno siglo XXI, podríamos dar a entender la raíz de los incas de otra manera. ¿Cuál? Veamos aquí. Mira, si alguna vez nunca has visto esto, no te preocupes. Si eres de otro país, sé que nunca lo has visto. Si eres de Perú, quizás lo has visto, pero ya te olvidaste. Esto representa en este caso al dios Huiracocha, en este caso en la cultura tiahuanaco. ¿Qué es lo que sucede? Que los incas se da a entender de que ellos son de la cultura tiahuanaco, ¿no? Bajo estudios, los incas descienden de los tiahuanacos que fueron conquistados por los aymaras y estos, al huir, ¿qué crees? Obviamente cruzaron el lago Titicaca. Una vez que llegaron a la otra orilla del lago Titicaca, los pequeños sobrevivientes, ¿no? De esta invasión que destruyó en este caso eh, la cultura tiahuanaco o alrededor, ¿no? De la cultura tiahuanaco del lago Titicaca, ellos fueron camino, ¿no? Hacia, en este caso, lo que es el valle de Acamama, que después va a ser llamado Cosco, ¿no? En este caso, una vez que cruzaron lo que es el lago Titicaca, ¿qué es lo que sucede? Se dice que por la vergüenza que ellos sintieron de decir, oye, ¿de dónde eres? Ah, es que bueno, pues huí porque mi pueblo fue conquistado. ¿Qué sucedió? Ellos quisieron engrandecer su nombre
quisieron darse a conocer como alguien imponente, creando estas dos leyendas, para de esa manera no pasar vergüenza de su verdadero origen, que es que fueron derrotados por los aymaras. En este caso, en vista de ello, es que se crean estas dos leyendas muy distintas, ¿no? Pero uno es cierto, que Manco Cápac y Macamoyoc, ¿no? Salieron del lago Titicaca, pero no es que salieron, sino que cruzaron de un lugar hacia otro para llegar a una orilla. Ahora, en este caso, dentro de lo que es ya el valle de Acamama, obviamente, la, la lengua que se hablaba en el valle de Acamama era el aymara. ¿Y qué es lo que sucede? De que los incas, o en este caso los descendientes de los incas, no hablaban aymara, sino hablaban la lengua que se hablaba en Tiahuanaco. En este caso, ¿cuál es? El puquina. Los antiguos incas, o los descendientes de los incas, llegaron a lo que es al valle de Acamama hablando puquina. Luego, al ver de que la gran mayoría de esa zona hablaba aymara, ¿qué hicieron ellos? Optaron por hablar esta lengua o por aprender esta lengua, que en este caso es el aymara. Pero ahora queda otra pregunta más. Una vez que llegaron los incas y se proclamaron, ya en este caso, como incas o como soberanos, a esto nos va. ¿Qué idioma hablaban los incas? ¿No? Esto nos damos a entender de que, según el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, los incas pasaron por tres formas de lenguaje, ¿no? Tuvieron una transición idiomática, por así decirlo. Te explico de una manera más simple. Cuando nosotros hablamos de los incas debemos de separarlos en dos formas, ¿no? En este caso, los incas legendarios. Los incas legendarios es cuya existencia principalmente se basa en mitos, leyendas o tradiciones orales. No hay pruebas históricas sólidas que nos den información de ellos. Ahora, ¿qué nos dice el lingüista Rodolfo Cerrón Palominos? De que hasta la tercera generación de los incas, ¿no? En la tercera generación, ellos aprendieron a hablar aymara. ¿Esto qué quiere decir? Que los tres primeros incas o soberanos, Manco Cápac, Sinchi Roca y Yoque Yupanqui, ellos tres hablaban puquina, ¿no? Y ahí es donde vemos a quitar un mito completamente, de que siempre cuando nosotros hablamos también de la historia del Perú, de los incas, siempre lo relacionamos con la palabra o con el dialecto quechua, ¿no? Que los incas desde el principio hablaban quechua, no. Los incas al principio, hasta Yoque Yupanqui, podríamos decir que hablaban puquina. De ahí, a partir en adelante, ya podrían estar hablando esta lengua que les acabo de comentar, la lengua de la zona, que en este caso, ¿cuál es? El aymara. Luego, una vez que ya comienzan a hablar aymara, esto comienza con ¿qué? Con Maita Cápac, con Cápac Yupanqui, empiezan ya a hablar lo que es el aymara. Y hasta Cápac Yupanqui terminamos lo que es la parte de los incas legendarios. Y luego pasamos a los incas míticos, que estos sí tenemos lo que es información, ya que vivieron en los tiempos más cercanos a la llegada de los españoles, y que hay registros escritos, crónicas de los conquistadores y también evidencia arqueológica de su existencia. Entonces, en estos incas históricos podríamos tener a Inca Roca, a Yaguarhuaca y a Inca Huiracocha, ¿no? En este caso, hasta Inca Huiracocha podríamos decir de que había una transición aymara quechua. ¿Por qué? Porque ya en esta parte final con Inca, con Huiracocha, ya podríamos decir de qué, de que los incas
tenían roces. ¿Con quiénes? Contra los chancas, ¿no? Con los chancas. ¿Y los chancas qué idioma hablaban? Ellos hablaban el quechua, ¿no? Pero, ¿qué tipo de quechua? Ellos no hablaban un quechua andino, un quechua sureño. Ellos hablaban un quechua costeño. ¿Cuál es ese quechua? Ellos hablaban el quechua, ¿no? Chinchano, el quechua de Chincha. Entonces, podríamos decir que hasta Inca Huiracocha, podríamos decir de que hasta ahí había una transición entre el aymara y el quechua, ¿no? Entonces, recapitulando un poco para que pueda quedarte claro. Desde Manco Cápac, Sinchi Roca y Yoque Yupanqui, los incas hablaban puquina. Desde Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuacac y Huiracocha, podríamos decir que hablaban aymara. Y de Huiracocha ya era la transición al quechua. Y ahora, todo comienza con Pachacútec, o Pachacuti, o Pochacutic, como quieran llamarlo. En este caso, ¿no? Decimos de qué. ¿Por qué? Porque con Pachacútec ya ellos, los incas, vencen a los chancas. Y con ellos optan, ¿por qué? Por tomar la lengua de los chancas, que en este caso es el quechua chinchano. Y ahora, como el imperio era vasto y grande, obviamente, ¿no? Que necesitaban profundizar o necesitaban tener un solo dialecto, ¿no? Una sola lengua para que así los comercios, las conversaciones sean mucho más fácil. Y es desde ahí donde se empieza recién a utilizar el quechua, pero ojo, quechua chinchano, ¿ya? Entonces, podríamos decir claramente que sí, los incas pasaron por varias fases, desde el puquina, el aymara y el quechua. Pero ahora, según los comentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega, él nos dice que los incas tenían una lengua particular, ¿no? Una lengua particular. Algunos cronistas también lo llaman como una lengua secreta. ¿Cuál es esta lengua secreta? El puquina. ¿Por qué? Porque hay muchas lenguas, perdón, hay muchas palabras que en verdad no se pueden traducir al quechua y al aymara, sino que se basa a esta tercera identidad idiomática, que es el puquina. Entonces, hasta aquí ya hemos contado un poco acerca de la historia de los incas, ¿no? Cómo es que han ido desarrollándose desde un inicio, han sido sus lenguas, ¿no? Hasta llegar hasta el final al quechua. Entonces, los incas o su historia prácticamente termina ¿con qué? Con la llegada de los españoles y en este caso, la captura de Atahualpa. Queda claro decir de que, de que los gobernantes totales incas fueron 11. Algunos hablan de 14, ¿no? Pero en sí quizás puedan haber habido más incas, pero los más importantes son 11. ¿Por qué? Porque estos 11 son los que recibieron algo que prácticamente se les reconocía como incas, que era la corona real, en este caso la Maizcaypacha. Y por ahí tú te darás a entender o habrás sabido de que cuando llegaron los españoles estaba Huáscar y Atahualpa. Huáscar no fue inca porque murió, ¿no? Atahualpa tampoco fue inca. ¿Sabes por qué? Porque Atahualpa ya estaba a punto de ser condecorado inca, recibir, como te digo, la corona real, la Maizcaypacha. Pero ¿qué sucede? Cuando Pizarro llega a Cajamarca y lo captura, Atahualpa es asesinado antes que se le coloque la corona real, ¿no? Porque Pizarro fue a Cajamarca, iba un ratito a terminar la reunión con Pizarro, se iba automáticamente para el Cusco, para que sea coronado, pero nunca sucedió esto, ¿no? Y por eso se dice que el último inca en recibir la corona, la Maizcaypacha, fue Huayna Cápac. Huáscar y Atahualpa, en este caso, no son considerados incas porque nunca recibieron la Mazcaypacha. Y muy aparte que tampoco dejaron panaca, ¿no? Que es en este caso descendencia o una familia.
¿no? La última panaca que existe es la de Huayna Cápac, ¿no? La única panaca o la última familia real, ¿no? Que tuvo un inca. Historias interesantes, chicos, para que nosotros podamos ir entendiendo un poco más cuál es el pasado del Perú, ¿no? Y como nosotros a veces vamos aprendiendo, vamos conociendo, por ahí quizás nosotros también nos vamos quitando, ¿qué cosa? Esa venda de los ojos, de los cuales nosotros podríamos ir viendo una historia de manera distorsionada. Gracias a ello, en pleno siglo XXI, tenemos mucha información de los cuales nos hacen conocer cómo era nuestro pasado. Al igual de que siempre, y hasta a mí me han enseñado que los incas medían 2 metros, no eran fuertes, no eran musculosos, cosa que en la actualidad no existe, ¿no? Los incas nunca midieron 2 metros, 2,50 m, 1,80 m, ¿no? Eso es, eso es pura historia, ¿no? En este caso, si es que los incas midieran 2 metros, ¿no? Los peruanos no seríamos muy altos. Es igual, hasta los españoles dicen que por la culpa de los españoles es que nosotros no somos altos, no somos fuertes como los incas. No, personas que son personas andinas no llegan a los 2 metros. Personas netamente andinas no llegan a los 2 metros, no llegan no, ni al metro 75 pueden llegar, ¿no? Entonces, que esa es una idea muy, este, muy lejana de lo que es los incas. Otra historia también muy lejana es que los incas tenían el cabello largo. No, los incas tenían el cabello corto, ¿no? Tenían el cabello corto. El único que tenía el cabello largo en este caso es Atahualpa, ¿no? ¿Y por qué tenía el cabello largo Atahualpa? Porque le faltaba una oreja, ¿no? Había perdido las orejas en una batalla. ¿Y por qué se creció el cabello? Porque recuerda de que los incas son seres divinos, casi dioses, y que al Inca lo vean sin oreja, no van a pensar los pobladores de que son personas comunes y corrientes, ¿no? Y que iban a perder ese poder. Por eso que Atahualpa se dejó crecer el cabello, ¿no? Y es prácticamente el único, ¿no? Que se dejó crecer el cabello. Y los españoles se dieron cuenta de esto porque a Atahualpa primeramente lo iban a quemar, pero luego le cambiaron la pena porque se bautizó y con la pena del garrote, ¿no? Lo estrangularon. Pero los españoles, ¿no? Ellos saben cómo eran, de que igual no querían quemarlo, así que le prendieron un poco, ¿no? Se chamuscó un poco el cabello y ahí es donde salió la oreja cortada, ¿no? Pero bueno, chicos, eso es para otra historia. Hasta acá, esperemos que esta breve historia acerca del origen de los incas de manera muy resumida te haya quedado claro y puedas ver todo de una manera muy diferente, ¿no? Y ahora, si te dicen de que los incas, ¿no? Hablaban quechua, sí, pero en la parte final, ¿no? En la última parte, los incas comenzaron hablando puquina, aymara y luego quechua. Y es más, según las crónicas recogidas, como te digo, de Inca Garcilaso Vega, los incas aún utilizaban el puquina como lenguaje sagrado, ¿no? A pesar de que tenían el quechua, ellos seguían hablando puquina, ¿no? Y la historia de Manco Cápac y de Mama Oyoc, ¿no? Y de los hermanos Ayar lo podemos ver como que, como una historia inventada para que los antiguos incas no pasen vergüenza, ¿no? Y recuerda de que también los incas no inventaron nada, todo ya estaba hecho. Los incas lo único que hicieron es lo bueno, lo tomaron y lo utilizaron, pero ellos no inventaron nada. Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre suscribirte, ¿no? Y darle like a los videos porque eso nos motiva a nosotros poder seguir entregando más videos, más contenido, más información para ustedes para que puedan conocer un poco más acerca de diversos temas, no solo matemática o comunicación, sino también historia del Perú. Nos vemos, chicos. Hasta luego.